¿Por qué Puerto Rico es parte de Estados Unidos? No es parte de Estados Unidos, es un estado libre asociado. Es una figura extrañísima. Y Estados Unidos y Puerto Rico es un estado libre asociado porque fue el resultado de la guerra de España y Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos y España, con la que supuestamente se independizó Cuba y Puerto Rico con los resultados bien conocidos, ¿no? Pero esa es la razón. El problema es que ha habido movimientos independentistas en Puerto Rico, pero también ha habido movimientos a favor de convertirse en un estado más de la Unión Americana. Entonces, ¿por qué mucha gente huye de la isla? No lo sé, será porque las condiciones económicas no son buenas. Lo que sí te puedo asegurar es que los que huyen de Puerto Rico van a Estados Unidos, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí algo está funcionando mal. No es que sueñen con la independencia y se vayan a vivir a la Dominicana, o se vayan a vivir a Cuba, o se vayan a vivir a México, casi. Vienen a España, van a Francia, van a Alemania, van al Reino Unido, o van a los Estados Unidos, donde además la gente, y esto es otra cosa, la gente va donde están los suyos. Son pocos los pioneros. Entonces los puertorriqueños van a Estados Unidos porque en Estados Unidos están otros puertorriqueños, están toda la cultura del New Yorker, del puertorriqueño de Nueva York, que da origen a West Side Story, Amor sin barreras, le pusieron en español, no sé a santo de qué. Es decir, ya en los años 50 había una fuerte cultura puertorriqueña. Cuando yo alguna vez que estuve en Nueva York y tenía un dibujante que era puertorriqueño y nos miraba muy mal a nosotros hasta que se enteró que éramos mexicanos y que no éramos racistas, entonces fue el que me regaló el disco de Willy Colón y Rubén Blades, Siembra, que es probablemente uno de los más grandes discos de la historia de la salsa. Y él era New Yorker, se definía a sí mismo como New Yorker. Entonces los mexicanos van a Estados Unidos porque hay otros mexicanos en Estados Unidos desde hace muchos años, ha habido siempre una emigración, y los ecuatorianos pues vienen más a España porque ya hay otros ecuatorianos que están aquí, tú vienes donde está tu familia, o vienen, es decir, la gente se mueve a donde ya está gente que la puede apoyar y con la que puede crear bases. Entonces es una de las razones por las que los puertorriqueños van a los Estados Unidos.